La historia como poetisa. Nuestro primerísimo encuentro con la historia tuvo lugar en la escuela. En ella, siendo niños, nos contaron por primera vez que el mundo no comienza ni ha comenzado con nosotros, sino que todos los organismos tienen un origen, nacen y maduran. Incluso supimos que mucho antes de nosotros existía un mundo, y antes de éste otro. Así la historia nos tomó consigo, y asiendo nuestras curiosas manos infantiles, nos condujo siempre más y más hacia atrás, recorriendo las coloreadas galerías de los tiempos. Ella enseñó al niño que fuimos, enseñó al pequeño, que hubo una época en que la humanidad misma era toda menor de edad e infantil, cuando nuestros ancestros habitaban en cavernas, sin fuego y sin luz como las salamandras. Pero también la historia nos enseñó ante nuestro asombro maravillado cómo se constituyeron los pueblos a partir de esas hordas difusas e informes y cristalizaron los estados. Cómo a partir de una misma llama creciente, del este al oeste, se propagó la cultura de una nación a otra e iluminó el mundo. Paso a paso, la historia, magnífica maestra, nos mostró el sendero fabuloso de la humanidad, el camino que va de los egipcios a los griegos, de los griegos a los romanos, y desde el Imperio Romano, a través de 1000 guerras y reconciliaciones, hasta el umbral de nuestro mundo actual. La primera y la eterna tarea de la historia con la que nos plantaba cara a todos durante nuestros años escolares era y es esta: mostrar al joven, al futuro hombre, la senda y el devenir de toda la humanidad, para insertarlo a él, al individuo, en la ingente sucesión de los antepasados, cuyos talentos y obras él debe completar con dignidad. También la historia nos salió al encuentro a todos en nuestra adolescencia como la gran nodriza que conforma el mundo. Sin embargo, el educador y el maestro muestran casi siempre un rostro severo. Así también ella, como una jueza implacable, con el rostro inexpresivo, sin amor y sin odio, sin juicio y sin prejuicio, grababa los acontecimientos con un punzón diamantino. A través de cifras y conjuntos, nos enseñaba a comprender el orden en el caos inmenso del devenir del mundo. La historia nos parecía extraña y no la amábamos en demasía. Al principio, creo que nos ha pasado a todos, tuvimos que aprender la historia a la fuerza, como materia escolar, como tarea, antes de que empezásemos a buscarla, a conocerla y a amarla con nuestras propias fuerzas. En la gran crónica del mundo nos aburrían muchas cosas y pocas nos atraían, pues ya en aquellos años escolares nuestro criterio no estaba por completo libre de juicios y prejuicios, no estaba exento de nuestras preferencias personales. Si recordamos bien esa época en la escuela, recordaremos también que no siempre leíamos con el mismo amor e interés los anales del mundo que nos desplegaban la historia. En esos libros había largos pasajes y páginas que aprendíamos a regañadientes, sin emoción, sin alegría, sin amor, sin pasión. Que estudiábamos como se estudia algo obligado, forzado, como quien simplemente se aprende un tema para una asignatura, pero, insisto, sin un gozo íntimo, sin participar en aquello con la imaginación. En cambio, luego reaparecieron episodios de la historia que vivimos apasionadamente, como si fuesen aventuras. Pasajes aislados de los libros en los que nunca conseguíamos pasar las páginas lo bastante rápido, que entusiasmaban a nuestro ser más íntimo y a nuestras fuerzas más secretas. Pasajes cuyas figuras maravillosas invadíamos con nuestra fantasía, y nosotros, siendo niños, nos sentíamos como Conrado, como Alejandro, como César y Alcibíades. Este cambio que indico es una experiencia común. Creo que vale para cualquier joven de cualquier nación que elige espontáneamente épocas y figuras favoritas de la historia.
Y creo incluso que en todos los países y en todas las generaciones jóvenes, el amor y el entusiasmo se dirigen precisamente hacia los mismos personajes y episodios. En cualquier lugar, la pasión de los jóvenes se exalta, de un lado, con los grandes vencedores, como César o Escipión; de otro, con los héroes vencidos como Aníbal o Carlos XII, pues en estos ejemplos se cuela la ardiente compasión que todo joven siente tan profundamente. Por lo general, al norte y al sur, en el este y el oeste, los jóvenes de 12, 13 y 15 años quedan fascinados por igual con los mismos sucesos dramáticos de la historia. Y determinadas épocas vitales de la humanidad, como el Renacimiento, la Reforma, la Revolución Francesa, se graban preferentemente en nuestro espíritu con una fuerza visual y plástica especiales. No puede ser una casualidad que, desde los días de Plutarco, esas figuras y lugares predilectos de la historia se perpetúen con la misma insistencia en la humanidad. Tal efervescencia unánime de la imaginación debe de tener una causa determinada. Esa ley secreta eficiente, la causa que veo ahí, es que la historia, que al principio conocimos como maestra, como cronista imparcial y rigurosa, muchas veces es también poetisa. Digo expresamente muchas veces, porque no lo es siempre, no de continuo como el poeta, el artista, no es poeta las 24 horas del día sin interrupción. Con frecuencia le sucede al hombre auténticamente creativo que las semanas y los meses transcurren como un tiempo completamente baldío, tiempo en el que él, burgués y lacayo, vive tan improductivo como cualquier otro. Todo esfuerzo necesita temporadas de preparación, de acopio, y la potencia poética, igual que las demás, antes de su lance vigoroso necesita reposar y concentrarse, para luego de pronto estallar triunfal. La inspiración, la condición verdaderamente creadora, no puede ser nunca un estado normal y duradero de un individuo ni de una nación entera. Y por eso sería absurdo exigir a la historia siempre sin interrupción, incluso siendo ese misterioso taller de Dios, como la llamaba Goethe, solo acontecimientos y personajes grandes, magníficos, emocionantes, conmovedores. No, tampoco la historia puede producir continuamente genios y personas gigantescas, sobrehumanas. También tiene pausas de recreación, de arte, y quien quisiera leerla como una novela policíaca, donde cada capítulo se carga con el máximo de acción y suspense, insulta al espíritu eminente que actúa en ella. Así que dejémoslo claro, la historia no es a todas horas poetisa, la mayoría de las veces es sólo una cronista, la narradora de los hechos. Sólo muy rara vez tiene algunos momentos sublimes que serán precisamente los personajes y acontecimientos preferidos de cada joven. De ordinario, ofrece casi siempre sólo relatos de hechos, material informe del mundo, la sucesión sobria y lógica de acontecimientos fundados. Pero de vez en cuando, justo como la naturaleza sin ayuda del hombre forma a menudo en su seno cristales impecables, de vez en cuando en la historia se nos presentan episodios, personas y épocas singulares con tan elevada intensidad, con tal perfección dramática, que son insuperables como obras de arte y con ellas la historia, poema del espíritu del mundo, abochorna al poema de cualquier poeta y a cualquier espíritu terreno. Intentaré poner ahora algún que otro ejemplo rápido de esos momentos poéticos, heroicos, que una vez llamé en un libro momentos estelares de la humanidad. Pongamos por caso la Europa de los siglos posteriores a las invasiones bárbaras, que realmente no son muy fecundos en sentido poético. Aunque en ellos cristalizaron algunos personajes magníficos, el fenómeno de Atila, la figura de Carlos el Grande, y en Italia la repentina revelación de Dante, sin embargo, estas celebridades y sus interesantes etapas no se engarzan entre sí con esa sucesión apasionante que reclama la auténtica obra de arte. Y es que no basta ni en una pieza de teatro ni en una novela
con que el autor nos presente un gran personaje. La obra de arte plena necesita para emocionar, también si suscita pasiones adversas, que a cada protagonista le acompañe su gran enemigo, porque toda fuerza, para desarrollarse en plenitud y manifestar su verdadera dimensión, necesita la contradicción creadora. Asimismo, la historia necesita siempre, para operar con verdadera agitación poética, varios grandes personajes simultáneos, y sus auténticos momentos de conmoción son siempre ante todo una catarata en que fuerzas gigantescas embisten el destino, como el agua contra las rocas. Mientras no es así, la historia sigue su curso durante años fluyendo con cadencia casi monótona, hasta que de repente, en unos pocos segundos fabulosos, se van acercando sus orillas, surgen los rápidos, corrientes vertiginosas, una tensión emocionante, y de golpe se abre la escena de la historia y rebosa toda una compañía de actores con geniales contrastes. Pongamos la época de Carlos V como un primer ejemplo de ese rebosamiento de la escena histórica. Entonces Europa lleva siglos fragmentada. De repente, de un golpe, el máximo poder de la tierra que haya poseído un hombre recae en un único monarca, en un solo hombre. Carlos V es emperador de Alemania, rey de España, dominador de Italia, y sobre todo, el dueño de todas las nuevas tierras. Y puede decir de sí con orgullo: en mi reino no se pone el sol. ¿Qué cúmulo de dramáticas adversidades ha de inventarse la historia para desmontar en pocos años semejante poderío? Necesita componer un cuadro colosal, escribir versos de dimensiones gigantescas, llamar a escena a toda una plétora inaudita de personajes vigorosos y atractivos, y necesita sobre todo encontrar auténticos monarcas, nobles adversarios de tamaño príncipe. De forma que la historia concita en este breve periodo tres grandes rivales de Carlos V: Francisco I de Francia, Solimán, el sultán todopoderoso de Turquía, y Enrique VIII de Inglaterra. Pero tres príncipes, incluso unidos, no serían suficientes para volver a aniquilar en 20 años un poder tan enorme. Así que sigue inventando historia. Atrévete a más. Sé espléndida. Para horadar el imperio europeo de Carlos V, la historia precisa de una nueva arma detonante con un poder explosivo no alcanzado hasta entonces, igual que había descubierto en esa época la pólvora y la imprenta. Ese nuevo explosivo lo entierra en el alma de un pequeño monje agustino desconocido, Martín Lutero. Este solo hombre se pone en pie y desgarra la unidad de la Fides católica con una sencilla mano de escritor. Solo en ese instante se desencadenan las fuerzas antagónicas. Un ejército de feroces soñadores con Thomas Münzer al frente tiene que agitar la rebelión en el país. La reforma ha de ganarse a todos los príncipes alemanes hasta que llegue ese giro absoluto. ¿Y quién es el hombre más poderoso del mundo? Carlos V, en una helada noche de invierno, abandonado por todos sus leales, como un triste derrotado, se escapa por las montañas en busca de la paz en un monasterio español. Y pregunto, ¿acaso podría un poeta o un artista haber inventado un ejemplo más genial que el concebido aquí por la historia, que hace surgir al fin precisamente al hombre más poderoso de la tierra, y a la vez el único en la interminable sucesión de príncipes a lo largo de los siglos que renuncia voluntariamente al poder con sincero desprecio? ¿Puede darse un desenlace más lógico y a la par más sorprendente que este? ¿Y qué personajes secundarios se arremolinan en este drama? Necesitaría una hora para enumerarlos. Aquí solo lanzo sin detenerme unos cuantos nombres: Lutero, Calvino, Zwinglio, los tres grandes reformadores. Tiziano, Miguel Ángel, Benvenuto Cellini, Leonardo y la Roma profanada.
devastada y expoliada de sus obras de arte. Maquiavelo y Erasmo de Róterdam, Holbein y los grandes maestros alemanes, y simultáneamente al otro lado, en España, Cervantes, que perdió el uso de un brazo durante un asalto en la desafortunada toma de Argel. El descubrimiento de nuevas tierras en América, la difusión de la imprenta por el mundo, y entretanto, como un decorado grotesco, el extravagante episodio de los anabaptistas, la trágica rebelión de los campesinos y la conjuración de Fiesco. Docenas, centenares de dramas acumulados en el solo espacio vital de 30 años, 30 años tan cargados de tensiones y apasionantes tormentas, como quizás sólo lo estuvo nuestra propia época a partir de 1914. Así es como la historia crea cuando tiene sus horas miguelangélicas. O pensemos en otro escenario, la Revolución Francesa, que en el curso de 5 años consumió y transformó tal patrimonio del mundo como si hubiera transcurrido un siglo entero. Una época en que cada fase del pensamiento y del sentir se encarna en un personaje vivo emblemático. Solo repaso algunos. Mirabeau, el auténtico estadista. Danton, el agitador. Robespierre, el político experto, frío y perspicaz. Marat, el demagogo. Y en medio, además, todas las modalidades de idealistas puros y corruptores puros, en una confusión y enfrentamientos salvajes de un pisarse y perseguirse a muerte. Y luego esa increíble procesión camino de la guillotina, donde cada hombre empuja al de delante, sin darse cuenta de que detrás ya tiene a otro que le empujará a él debajo del mismo filo. ¡Qué danza de la muerte a lo Holbein, delirando más y más! Y sigue hasta que luego la revolución llega a su propio colmo, sucumbe en su propio exceso de poder, y Napoleón, su heredero, solo tiene que extender la mano para apoderarse del trono abandonado. Y de nuevo un hombre único, Napoleón. Pero qué inmenso e insuperable hallazgo de la historia es este hombre que como soldado de la Academia Militar escribió en una nota: Santa Elena, una isla pequeña, se encuentra en el Océano Atlántico. Y no se percata de que en el plazo de 20 años el rumbo le conducirá a esa isla, atravesando todos los países y los campos de batalla de Europa, elevado a la cumbre del poder absoluto, poder que nadie desde Carlos V había poseído en Europa y que también él pierde de repente como su gran predecesor. Por un instante aquí parece como que la historia quisiera repetirse, pero no se repite nunca. De vez en cuando juega con los parecidos, pero es tan rica en materiales que siempre va extrayendo nuevas situaciones de su arsenal inagotable. No se repite nunca en ninguna parte, se limita a trasponer, como un compositor, un mismo tema en tonos diferentes. Sin duda simula a veces semejanzas, pero engaña. Y ay de quien se crea las apariencias, ay del político o del estadista que estime y confíe en estas afinidades vanas, y necesite actuar siguiendo un esquema que pretende controlar una situación presente, tomando como modelo un momento parecido del pasado. Luis XVI lo intentó en parte al comienzo de la Revolución Francesa. Creyó que lo más prudente era estudiar con detalle en los libros cómo se había comportado su compañero de destino, Carlos I, ante la Revolución de Cromwell. Así esperaba salvar su cabeza de la guillotina, pero justo por eso, porque quiso evitar y evitó los mismos fallos y fue muy transigente, cometió otros errores. No, la historia no se deja predecir, porque es demasiado rica como para repetirse, y demasiado variada como para someterse a un cálculo. Domina el arte depurado del verdadero escritor que al dar forma a una novela o una tragedia, hasta el último momento deja al lector o al oyente en suspense acerca del desenlace, que transforma lo más improbable en auténtico, y en cada expectativa supera y sorprende siempre con lo más impresionante. El desarrollo de la historia es imprevisible y sabe de sistemas tan poco como la ruleta o cualquier otro juego de azar,
pues sus eventos se despliegan en tan incalculables dimensiones y con tantas increíbles posibilidades azarosas que nuestra limitada razón terrena nunca logra anticiparla. Así que nunca saldrá bien predecir el futuro a partir del pasado. No hay un pasado, dijo Goethe, que deberíamos añorar. Solo existe una eterna novedad que se configura con los ingredientes enriquecidos del pasado. No, la historia nunca se repite. A veces juega a ser la artista soberana de las semejanzas, pero nunca permanece idéntica, reinventa siempre, pues sus materiales son material del mundo superior, inagotable, y toda libertad imaginable es otorgada por Dios. Solo ella es soberana entre todos los artistas de esta libertad, en una tierra donde todo está sujeto a leyes y límites. Solo ella es libre y hace uso cada vez más holgado de esta libertad. Por eso sentimos más devoción por ella, por esta poetisa inaccesible. Eternamente será nuestra maestra, nuestro modelo inalcanzable. Pues esta gran creadora, la historia, no es ajena a ningún tipo de técnica y de arte, sino que en cada una de ellas ofrece el modelo crucial para nuestras creaciones. Antes traté de indicar a grandes rasgos que la historia, por la época de Carlos V o en la Revolución Francesa, formaba un cuadro colosal compuesto por un centenar de figuras y de acontecimientos, de los que cada uno ya de por sí sería un drama de total entidad. Y como ella, al estilo de Miguel Ángel, hacina el cielo y el infierno con fantásticos contrastes en el fresco de una bóveda. Pero también si no se trata de esta suerte de momentos de tensión, de épocas con tan denso dramatismo, la historia cumple airosa como maestra de la forma. No necesita siempre causar impresión para ser grande. Sirva aquí de ejemplo cómo ella nos sabe narrar un devenir pausado, la historia inicial de Roma, tal como Livio y Salustio la cuentan. En toda la novelística no conozco nada, y en cuanto a la claridad de la composición, la gradación mesurada y el incesante suspense que sea comparable a esa trama, a ese desarrollo lento pero imparable, que a partir de una aldea minúscula del Lacio, una colina de topos, en el curso de 3 o 4 siglos, hace nacer la ciudad más poderosa, el centro del mundo occidental civilizado. En este desarrollo de Roma, la historia no se sirve de ningún recurso artístico romántico, patético o tremendamente emotivo, sino que nos muestra de modo arquetípico el arte de la narración clara, de la representación épica de gran escala, como la ha creado Tolstoy en nuestro siglo. No, la historia no solo es una gran artista cuando se muestra con patetismo, entonces su técnica es tan solo más evidente, sino que al entendido se le manifiesta también en sus géneros menores. Recordemos simplemente que la historia no es tan altiva que no escriba alguna vez también una auténtica novela policíaca o de detectives, como La impostura del falso Demetrio, La conspiración de la pólvora o El escándalo del collar de María Antonieta. Y no se arredra tampoco de vez en cuando ante la farsa descarada, la historia burlesca, algo como que un estafador engañe a todos sus contemporáneos, como Cagliostro, como John Law, o El mundo no progresa en sensatez, como los alquimistas de hoy, el capitán Köpenick o el ladrón de la Mona Lisa. La historia domina con igual perfección de narradora todas las formas del arte, desde las más solemnes a las de más puro entretenimiento de masas. Puede expresar con la misma excelencia, en la época de los trovadores y en la del Werther, la finura emotiva del sentimiento, como las más profundas conmociones religiosas en los tiempos de los flagelantes, la cruzada de los niños y la destrucción iconoclasta de Savonarola. Es capaz de retratar la heroicidad en sus expresiones extremas, cuando casi se torna desesperación, como por ejemplo en la conquista de México o en la de Siberia, con tan pocos hombres que caben en un solo vagón de tren. Además, la historia también puede escribir baladas bélicas sombrías, que son como poemas, tan redondos, tan acabados como la del regreso de Carlos XII de Suecia, a caballo desde Ucrania, los viajes de los vikingos
o el fin de los godos en Italia. Pero igual que la historia plasma aquí las formas más dramáticas y líricas, también puede, si está animada, reducirse por puro juego, por diversión, a la anécdota. Y también en esa forma contraída ya cercana al chiste logra situaciones insuperables. Siempre, en todos sus géneros artísticos y en la creación de personajes, rebasa con mucha distancia lo que el poeta, el artista individual, puede conseguir. Pero, ¿cómo es que, si la historia en sí misma es ya tan perfecta poetisa, aparecen constantemente nuevos poetas y artistas que se adueñan de lo histórico como de un material prestado y a partir de él se atreven a configurar con su propia fantasía lo que nació de ella y escriben novelas y dramas históricos, pretendiendo así crear algo mejor que la realidad? Por esto podemos preguntarnos, ¿de dónde sacan valor esos atrevidos para querer sobrepasar incluso el ingenio de la historia, esta maestra del ingenio, para versificar con más arte aún que semejante poetisa? Nada más justificado que esta pregunta, que esta objeción. Sin embargo, aquí debo recordar algo que ya dije antes, que la historia no es siempre poetisa, que en su recorrido existen espacios vacíos, desarrollos demasiado anchos, demasiado lentos, sectores en barbecho de ese inmenso campo. Y además, lo cual es aún más decisivo, todo lo que se nos transmite como historia nunca es de ningún modo el evento completo, nunca es la imagen completamente acabada de un hombre, sino simplemente una sombra de su verdadera esencia, siempre algo fragmentario. Ya el individuo, cada uno de nosotros, sabe exclusivamente él ciertos asuntos y acontecimientos decisivos sobre sí mismo, y se los lleva a la tumba. ¿Cuánto más ante tal abundancia de sucesos y de figuras tan lejanas? La historia del mundo, traigamos de nuevo esto a nuestra consideración, no es ciertamente un libro impreso, completo, que se puede leer de principio a fin, sino que es un enorme palimpsesto, un manuscrito agujereado, peor, deteriorado en sus 9/10 partes. Centenares de páginas son indescifrables, y además miles se han perdido y sólo combinándolas con imaginación es posible restituir su coherencia. Naturalmente esos innumerables pasajes enigmáticos de la historia han de incitar al poeta a completar, a inventar. Entonces intentará intervenir y a partir del sentido de la historia, tal como él lo concibe, imaginará lo que falta, combinará, o sea, hará como Miguel Ángel hizo con una estatua griega, que intentó restituir el brazo y la cabeza ausentes a partir de su concepción esencial de la escultura. Por supuesto, el poeta debería intentar esto únicamente en aquellos pasajes ambiguos en que la historia misma no haya creado ya algo completo. En sus pasajes auténticamente geniales no debe empeñarse en querer superarla. Ya se dio cuenta de esto el mejor de los dramaturgos, el mismo Shakespeare. Así, cuando en su tragedia Julio César llega el momento culminante, la oración fúnebre de Marco Antonio, que despierta en el pueblo el deseo de venganza, Shakespeare renuncia a inventar, no recrea el discurso de Marco Antonio, sino que recurre al libro de la historia auténtica, al de Plutarco, y traslada casi literalmente tal alocución histórica a sus versos. Si incluso un Shakespeare se impone a sí mismo tal respeto reverente, ¿cuánto más ha de imponérselo a cualquier otro? Por suerte, vuelve a estar en auge este respeto por los hechos, por la prístina fuerza creativa de la historia, y ha pasado la moda de la novela histórica, la burda falsificación de la historia del tiempo de nuestros abuelos. Ha pasado el tiempo en el que Walter Scott sembraba fábulas valiéndose de la historia e inventaba personajes como muñecos pintados. Hoy sería imposible hasta lo que Schiller todavía se atrevió a hacer: dejar que la doncella de Orleans muriese en el campo de batalla en vez de hacerlo en el poste de la hoguera. Nos hemos vuelto más claros, patentes, objetivos, y con ello más honestos en nuestro pensamiento. Ya no creemos que haya que novelar ni teñir de heroísmo para distinguir la belleza de una figura
y honramos demasiado la verdad de la historia para cambiarla a la ligera. Porque preguntémonos, ¿quién tiene derecho a plasmar la auténtica vida de un genio? ¿Cuánta nobleza ha de tener un artista para atreverse a poner en boca de César, Napoleón, Lutero o Goethe palabras inventadas por él, un pequeño coetáneo, en una obra de teatro o en una novela? Esta suerte de osadía puede valer si Shakespeare hace hablar a César o Strindberg a Lutero, pues en estos casos la intuición del genio es tan poderosa que puede de verdad atreverse a hablar en hermandad con el gran espíritu. Pero qué pocos tienen este derecho. Y por eso la mayor parte de lo que se ofrece como novela histórica o relato viene a ser en realidad una caricatura de la historia, un híbrido sin valor. Una contrahechura literaria. Pues no olvidemos que nuestra inteligencia está limitada por lo terrenal, mientras que la lógica de la historia sigue el espíritu del mundo. Nuestras medidas proceden de una corporalidad estática, las medidas de la historia, del arsenal del infinito, y por eso esas ficciones de novelas históricas casi siempre reducen a sus protagonistas al propio nivel del escritor. Empequeñecen la historia para que el estómago del público digiera mejor, y con ello no respetan ni la historia ni a sus propios contemporáneos. Una falta de respeto parecida a la supremacía creadora de la historia se muestra, a mi entender, con la biografía novelada, tan en boga ahora, es decir, con el relato vital adornado a modo de novela, donde se mezcla coquetamente lo real con lo ficticio, lo documentado con lo falso, y donde los grandes personajes y acontecimientos se esclarecen a partir de la psicología privada del autor, en lugar de seguir la lógica inexorable de la historia. En esas biografías noveladas, la pericia se cifra en difuminar los pretendidos detalles pequeños y en potenciar los que son heroicos e interesantes. Pero de este modo se producen pósters y de ningún modo retratos psicológicos a la altura de los grandes maestros. Personalmente prefiero el relato histórico fiel, que renuncia a cualquier fabulación, pues sirve con leal humildad al espíritu superior de la historia y no se subleva contra él impertinente y caprichosa. La biografía cabal no se inventa nada, sino que sólo interpreta lo que se da, sigue llena de respeto las huellas medio borradas, y en vez de inventarse algo, preferirá afirmar con nobleza en muchos momentos: «Necio, en este asunto no sé qué es verdad, no puedo pronunciarme». Sin embargo, con esta renuncia a la biografía histórica con rigor objetivo no se transformará meramente en un estéril acopio de documentos, en un frío informe. En todo caso, quien quiera entender la historia tiene que ser psicólogo. Necesita una forma especial de escuchar, de inspeccionar a fondo los acontecimientos y una sabia capacidad de discriminar las verdades históricas. Y no es un lapsus mío que hable ahora de verdades de la historia, y no de la denominada verdad histórica. Porque en lo histórico casi nunca hay sólo una verdad, singular, única, apodíctica verdad, sino que en cada acontecimiento importante confluyen cientos de relatos, concepciones y tradiciones distintos. Ahora me viene a la memoria aquel famoso episodio de la vida de Walter Raleigh, gran héroe del mar y pirata inglés, que encerrado en la Torre de Londres empieza a escribir los recuerdos de su vida. En esas se pone a buscar narraciones de su propia época y descubre que batallas que él mismo había vivido son muy distintas de las imágenes que él conserva en su propia memoria. Y esto le remueve de tal forma que, dudando de la posibilidad de hallar una verdad histórica completa, arroja su manuscrito al fuego. Esta anécdota, que también le gustaba a Goethe, encierra al menos una lección. Nos enseña lo que sabemos por la psicología, que la verdad tiene capas como una alcachofa, que casi detrás de cada verdad se halla otra escondida, que no hay una crónica total de las acciones humanas, un protocolo de control de la verdad de la historia, sino que, y con esto vuelvo al tema, la historia hasta cierto punto tiene que ser siempre algo poetizado. El simple cúmulo de materiales solo engendra contradicción.
siempre ha sido y será necesaria una cierta mirada sintética unificadora. La creación ha de emanar del hombre, y nunca el frío especialista logrará esta efectividad que es viva por transmitir vida, si no alberga en sí una pizca de poeta, un punto de vidente, de visionario. Sí, podemos incluso afirmar que en todos los episodios en que la historia del mundo no parece interesante, no es por causa de la historia, sino por el narrador. Es simplemente que no ha sido narrada con suficiente visión. Pues si miramos a fondo la historia con los ojos bien abiertos, encontraremos, o al menos para el poeta es así, que no hay absolutamente ningún personaje anodino. Nadie, ni el más pequeño, anónimo y modesto hombre, con tal que una vez se haya asomado a su vida un verdadero poeta, resulta nunca más aburrido e indiferente para los demás hombres, y asimismo, no hay en el pasado tampoco épocas mortecinas, aburridas, sino solamente malos narradores. Y quizás debería incluso expresarme con más atrevimiento y decir, tal vez no existe de ninguna manera la historia en sí, sino que sólo por mediación del arte del relato, a través de la visión del narrador, el hecho puro deviene historia. Cualquier vivencia y acontecimiento sólo es verdad en última instancia si se nos relata con verdad y verosimilitud. De suyo, ningún acontecimiento es realmente grande ni pequeño. Tan solo hay unos remanentes vivos y otros muertos, eventos que se han implantado y eventos que pasaron. Permítanme que les ponga un ejemplo de esto. Hace 3000 años viven diseminados en la cuenca del Mediterráneo innumerables pueblos, y en cambio solo conocemos bien realmente a dos, la cultura griega y la judía. El resto se ha hundido y ha desaparecido. ¿Por qué solo conocemos estos dos pueblos? ¿Eran superiores? ¿Más importantes? ¿Les pasaban más cosas que a los demás? De ningún modo. Solón el Sabio era un discreto alcalde de una minúscula ciudad, del tamaño que hoy tiene una aldea, y las batallas entre Esparta y Roma, entre los judíos y los amalecitas, realmente no fueron más que algaradas entre vecindarios. Sin embargo, todo esto se ha fijado en nuestra memoria con profundidad y detalle. Pertenece a la historia íntima de nuestra cultura saber sobre Maratón y las Termópilas, sobre Salamina y la conquista de Jericó. Todos tenemos grabados en el alma alguna imagen, alguna visión de estos acontecimientos. ¿Por qué? No porque fueran sucesos relevantes en número o en extensión, sino porque la Biblia por un lado y los griegos por otro fueron narradores incomparablemente dotados y fantasiosos, porque en ellos se cumple a la perfección la condición creadora. En esta ocasión, y en miles, vemos que la historia no tiene bastante con los grandes hechos, con las obras magníficas. Siempre se necesita una segunda efectividad. Van juntos el gran hecho y el gran relato, el personaje emocionante y el narrador rebosante de fantasía. Aquiles no es más que un soldado fuerte, valiente y sencillo, como los hay a cientos en una aldea y a miles en cada nación, desde los papúes a los iroqueses. Sin embargo, solo este único Aquiles se ha convertido en héroe mundial, porque Homero lo vio grande y por eso lo hizo grande, porque el personaje se transforma completamente en mito. Asimismo, solo existe una manera de conservar los acontecimientos y es esta: formularlos dentro de la historia creadora. Solo ella preserva, como el misterio de las momias egipcias, la imagen original coloreada durante miles y miles de años. Esto también lo sabían todos los príncipes y califas de la antigüedad y de la Edad Media. No basta el hecho, debe haber ahí también un artista que lo guarde vivo, y por eso tenían a su lado sus cantores, sus bardos, sus cronistas. Lo sabían César, Napoleón y Bismarck, por lo que escribieron presurosos ellos mismos la historia de sus gestas para dirigir la leyenda según su voluntad. Lo saben hasta nuestros hombres de Estado y diplomáticos, y por eso se llevan tan bien ciertamente con los periodistas,
y les conceden entrevistas encantados. También estos personajes menores saben que todo cuanto sucede solo habrá ocurrido para la posteridad si se relata bien y de modo legendario, incluso a costa de la verdad. Las naciones y los hombres necesitan simplemente las leyendas, y hasta me atrevo a decir que es propio de la esencia del gran hombre vestirse con un aura poética, crearse una leyenda, que una y otra vez la posteridad trate de configurar de nuevo su personaje poéticamente o que lo glose psicológicamente. Ciertos tipos, como Napoleón, Gustav Adolf o César, probablemente siempre suscitarán nuevos dramaturgos y épicos. Después de cientos de años, su impulso espiritual todavía no se ha agotado, sigue activo como un árbol que siempre reflorece con el tiempo. Pero lo que vale para el individuo también sirve para las naciones, pues, ¿qué son los pueblos sino individuos colectivos? Por eso podemos afirmar que una nación difunde en su entorno con tanta más fuerza su influencia espiritual, cuanto más poéticamente haya presentado a todos su identidad histórica y su desarrollo. No basta con que un pueblo o una nación hayan destacado en la guerra o en la cultura, esto es solo la mitad. Pues si el protagonismo lo tuviesen los pueblos que han liderado la mayoría de las guerras, entonces en Europa irían a la cabeza las naciones más salvajes e indómitas, los albaneses de los Balcanes, entre quienes la guerra y la insurrección han sido constantes desde hace siglos. Pero, en realidad, los pueblos que descuellan en la historia de nuestra cultura son los que mejor y con más fuerza poética supieron retratarse, los que supieron plasmar la vida entera del pueblo en una saga, en un mito expresivo. Lo decisivo para la valoración por parte de los coetáneos y de las generaciones venideras no es el número de habitantes de un pueblo, ni las cifras de muertos en las guerras, ni la amplitud de las zonas devastadas. Lo único que queda de cada pueblo en provecho de la historia universal es el valor artístico que ha aportado al arsenal creativo del mundo. Por tanto, la historia no la hacen los pueblos guerreros, sino los pueblos poetas. No deciden las masas, sino la humanidad en cuanto implica ambición creadora. Permítaseme poner como ejemplo de esto a Escandinavia, que para Europa ciertamente queda ya en la periferia, en el radio exterior, y cuya suerte desde hace siglos, desde Carlos XII, ya no ha sido determinante en la configuración de Europa en términos bélico-imperialistas. Y sin embargo, ¿con qué plasticidad y realismo contemplamos esas tierras nosotros, los países sin mar? ¿Cómo conocemos su historia, su vigor cultural y su actualidad? Sencillamente por eso, porque a finales del siglo la literatura escandinava conquistaba toda Europa, porque Suecia y Noruega ha ostentado durante un tiempo el primado indiscutible de las artes narrativas, y su literatura ha sido la dominante en Europa. Gracias a Strindberg, a Selma Lagerlöf, a Werner von Heidenstam y a tantos otros, conocemos como algo vivido la personalidad social, histórica, sociológica y ética de Suecia, simplemente por eso, porque nos han hablado los poetas, porque la historia y la cultura de este pueblo no se nos ha transmitido de forma seca e inexpresiva, sino del modo más hermoso y maduro, precisamente como obra poética. También las naciones menos pobladas, las que no son tan importantes política o militarmente, pueden hacerse suficientemente visibles para la historia mundial, y nosotros, los austríacos, sentimos con igual orgullo que no es en absoluto necesario ser agresivos políticamente, ni especialmente ricos y fuertes en nuestra economía, para hacerse notar con la propia vida cultural en el conjunto del mundo. Basta con que la música ponga sonido al aliento vital de un pueblo, y que su presencia viva se haga pegadiza al mundo, porque cada misterioso acento poético se le atribuye al pueblo, que en realidad hace el todo presente de forma primordial y verdadera. Siempre, repito, en esos casos la historia es más poderosa o más exacta,
vive auténticamente sobre todo allí donde alcanza más grandeza creadora, y por eso el mayor logro de un pueblo es si consigue de forma natural, dentro de lo posible, que gran parte de su historia nacional se convierta en historia del mundo, si sus mitos privados, locales, pueden erigirse en mitos universales. De ahí que en último término la cuestión sea siempre cuánto aporta una nación particular a la creatividad de la humanidad entera. Esperemos que no tarde ya en llegar la hora en que los pueblos compitan solo en este terreno de la entrega recíproca, en el que puedan convencerse el uno al otro de su razón de ser, no por la fuerza, sino mediante su talento artístico, y la historia, en lugar de seguir siendo solo una balada de guerras incesantes, se eleve como una epopeya resonante de ascensión compartida. He intentado presentar la historia como el taller de Dios, como un incomparable taller de artista, como un archivo que guarda los documentos más sublimes y apasionantes. Pero esto no debe tomarse de tal forma que, puestos a favor del pasado, cometamos una injusticia contra nuestro presente vivo. Es cierto que nuestro presente no nos pone fácil que lo amemos. Rara vez se le ha impuesto a una generación el peso de vivir en tiempos tan tensos y exaltados como los nuestros, y probablemente todos tenemos algunas veces el mismo deseo de descansar un poco de la profusión de acontecimientos, de recobrar el aliento en el constante hostigamiento político de esta época. Pero precisamente si conocemos la historia universal, si la amamos, podemos recobrar el ánimo en el presente, pues en él recordamos que a la larga no sucede nada absurdo, que todo lo que en el pasado los coetáneos también consideraban solamente inútil y sin sentido, más tarde, desde una perspectiva más elevada, vino a manifestar una idea creadora o un significado metafísico. Así también, todas nuestras confusiones y angustias de hoy son como un oleaje que nos arrima a algo novedoso y futuro. Nada se vive en vano. Todo instante, también mientras pronunciamos cada palabra, ya es pasado. No hay un presente que no se haga pasado enseguida, y por eso todos nosotros somos como figurantes y compañeros de escena, siempre entremetidos en una obra teatral que ya está situada y en pleno desarrollo. Aguardamos con incertidumbre y respeto su desenlace. Quien ama la historia como una poetisa sensata, debe también contemplar el presente y su propia existencia como una plenitud de sentido, y por eso en todas las adversidades crece en nosotros la conciencia de que cada uno de nosotros, creando, actuando, escribiendo, cumple un fin en la vida, todos uno distinto y todos el mismo, aquel fin último que trasciende el tiempo, para el que Goethe encontró esta fórmula imperecedera. Hemos venido aquí para inmortalizarnos.